¿Alguna vez tuviste la sensación de que una persona es mucho más lista de lo que pensabas, pero no sabías exactamente por qué? Esa sensación tiene una explicación científica concreta. Las personas más inteligentes casi nunca lo parecen a primera vista, pero comparten ciertos rasgos muy específicos. En la forma en que hacen preguntas, en la forma en que resuelven problemas, en la forma en que se adaptan cuando todo sale mal, en la forma en que actúan cuando nadie los está mirando. Rasgos que el resto de las personas simplemente no tiene. Hoy vamos a ver 7 de esos rasgos. Número 1. El efecto Dunning-Kruger. Existe una paradoja que la psicología lleva décadas documentando y que cuando la entiendes no puedes dejar de verla en todas partes. Las personas más incompetentes de cualquier sala son consistentemente las que más seguras se sienten de sí mismas. Y las más inteligentes son exactamente las que más dudan. No es coincidencia. No es modestia. Es neurología pura. En 1999 los psicólogos David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell documentaron algo que va completamente en contra de lo que el sentido común nos dice. Lo llamaron el efecto Dunning-Kruger. Y lo que encontraron cambió para siempre la forma en que la ciencia entiende la relación entre inteligencia y autoconciencia. El cerebro humano tiene una capacidad llamada metacognición, que en términos simples es la habilidad de pensar sobre tu propio pensamiento, de evaluar lo que sabes, detectar lo que no sabes y medir la distancia entre los dos. Y aquí está el problema que Dunning y Kruger identificaron. Para poder detectar que te falta algo en un área, primero necesitas saber suficiente sobre esa área como para ver la brecha. La persona que sabe poco no puede ver lo que le falta. No porque sea tonta, sino porque no tiene el marco de referencia para identificar la distancia entre donde está y donde podría estar. Entra a la sala con certeza absoluta porque no tiene suficiente conocimiento para saber lo que no sabe. La persona que sabe mucho ve esa distancia con una claridad que puede resultar paralizante. Cada respuesta que da viene con la conciencia de todos los matices que no alcanzó a incluir. Cada decisión que toma viene acompañada de la conciencia de toda la información que no tiene. Ahora piensa en alguien que conoces. Esa persona que siempre dice no sé antes de responder. Que pide tiempo para pensar antes de dar su opinión. Que después de hacer algo extraordinario dice que podría haberlo hecho mejor. Probablemente siempre pensaste que esa duda era inseguridad. La ciencia dice exactamente lo contrario. Esa duda constante no es la señal de alguien que sabe poco. Es la señal de alguien que sabe suficiente como para ver todo lo que todavía le falta. Y esa capacidad, la de evaluar honestamente el propio pensamiento, es una de las formas más confiables de inteligencia real que existe. La persona que nunca duda de sí misma no es la más segura de la sala. Es la que menos sabe lo que no sabe. Número 2. Pensamiento socrático. Hay un tipo de persona que en cualquier conversación hace algo que incomoda a todos. No da respuestas. Hace preguntas. No cualquier pregunta. La pregunta que nadie había considerado. La que descoloca. La que de repente hace que toda la conversación tenga que empezar de nuevo desde un ángulo que nadie había visto. Esto tiene un nombre que viene de uno de los filósofos más influyentes de la historia. Sócrates, en la antigua Grecia, desarrolló un método de pensamiento basado en una premisa que hoy la psicología cognitiva moderna respalda con datos. La pregunta correcta revela más sobre la inteligencia de quien la hace que cualquier respuesta. Lo que Sócrates entendió, y lo que la neurociencia confirma hoy, es que formular una pregunta verdaderamente buena requiere más procesamiento cognitivo que responder una. Para hacer la pregunta correcta, primero necesitas entender el problema con suficiente profundidad como para identificar dónde está la brecha en el razonamiento de todos los demás. Eso es exactamente lo que hace esa persona que conoces. Está en una reunión donde todos proponen soluciones. Y de repente dice algo como, espera, ¿estamos seguros de que ese es el problema real? ¿O, alguien consideró qué pasa si asumimos lo contrario? Desde afuera parece que está complicando algo que ya estaba resuelto. Que está siendo difícil por gusto. Que no quiere avanzar. Pero lo que está haciendo en realidad es lo más difícil de todo. Ver el error en el razonamiento colectivo antes de que ese error se convierta en un problema real. Los mejores científicos, los mejores estrategas, los mejores líderes no son los que tienen más respuestas. Son los que saben hacer la pregunta que cambia todo. La próxima vez que alguien haga esa pregunta incómoda en medio de una conversación donde todos ya tenían la respuesta, no lo interpretes como obstrucción. Interprétalo como lo que es. La señal más clara de que hay alguien en esa sala que está pensando a un nivel diferente al resto. Número 3. Procesamiento profundo.
En 1972, los psicólogos Fergus Craig y Robert Lockhart publicaron una investigación que cambió la forma en que la ciencia entiende cómo el cerebro humano procesa la información. Lo llamaron la teoría de los niveles de procesamiento. Y su conclusión principal fue esta: no todos los cerebros procesan la información de la misma forma. Algunos la procesan en la superficie, otros la procesan en profundidad. Y la diferencia entre los dos determina casi todo lo que ocurre después. El procesamiento superficial toma la información tal como llega, la registra, la almacena y pasa a lo siguiente. Es rápido, eficiente, y produce respuestas inmediatas que suenan bien, pero que raramente resisten un examen más detallado. El procesamiento profundo hace algo completamente diferente. Conecta la información nueva con todo lo que ya sabe. La cuestiona, la desmonta, la examina desde ángulos que nadie pidió que examinara, y la reconstruye en algo más complejo y más preciso que lo que llegó originalmente. Es más lento, mucho más lento. Y esa lentitud es exactamente lo que confunde a todo el mundo sobre esta persona. Cuando le preguntas algo importante, no responde de inmediato. Hay una pausa que a veces incomoda. Una pausa donde parece que está procesando demasiado para algo que debería ser simple. Pero lo que está ocurriendo durante esa pausa es el proceso cognitivo más complejo que existe. Está conectando tu pregunta con 3 conversaciones anteriores. Está identificando la asunción implícita que todos dieron por válida sin cuestionarla. Está evaluando si la respuesta obvia es realmente la correcta o si hay algo debajo que nadie vio. Cuando finalmente responde, lo que dice no es simplemente una respuesta a tu pregunta. Es el resultado de un proceso que la mayoría de los cerebros no realiza porque requiere tiempo, energía y una tolerancia a la incomodidad del silencio que no todos tienen. El mundo premia la velocidad de respuesta. En conversaciones, en reuniones, en debates. Pero la calidad de la respuesta casi nunca viene de la velocidad. Viene de la profundidad del proceso que la generó. Y esa persona que tarda más que todos en responder generalmente produce la respuesta que más vale la pena escuchar. Número 4. Inhibición de la amígdala bajo presión. Hay una situación que revela a las personas más inteligentes de cualquier grupo con una precisión que ningún test puede igualar. Una crisis. No una crisis anunciada. Una crisis real. Inesperada. Donde todo sale mal al mismo tiempo y donde nadie sabe exactamente qué hacer. En ese momento, algo curioso ocurre con esta persona que conoces. Mientras todos elevan la voz, mientras el caos aumenta, mientras las reacciones emocionales se multiplican a su alrededor, ella se vuelve extrañamente calmada. No fría. No indiferente. Calmada. Como si la presión que paralizó a todos los demás activara en ella algo completamente diferente. La ciencia tiene una explicación para eso. Y está en una estructura del cerebro llamada la amígdala. La amígdala es el centro de procesamiento emocional del cerebro. Cuando detecta una amenaza, real o percibida, activa una respuesta de estrés que en situaciones de peligro físico salva vidas. El problema es que en situaciones de crisis modernas, donde lo que se necesita no es escapar sino pensar, esa respuesta de estrés interfiere directamente con el pensamiento racional. El investigador James Gross de la Universidad de Stanford documentó que las personas con mayor capacidad cognitiva tienden a tener mecanismos de regulación emocional más desarrollados. Lo que en términos prácticos significa que su corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, puede inhibir la respuesta de la amígdala con más eficiencia que el promedio. La calma no es ausencia de estrés. Es la capacidad del cerebro racional de tomar el control antes de que la respuesta emocional lo bloquee. Piensa en la última vez que algo salió muy mal. ¿Quién fue la primera persona a la que todos buscaron? ¿Quién fue el que dijo lo que había que hacer cuando nadie más podía pensar con claridad? Esa persona no estaba menos asustada que los demás. Tenía la misma información, el mismo contexto, la misma presión. Lo que tenía diferente era un cerebro que en el momento de mayor caos encontraba la forma de silenciar el ruido y ver lo que había que ver. Eso no se aprende en ninguna escuela. Y es una de las señales más claras de inteligencia real que existe. Número 5. Curiosidad epistémica. Hay algo que esta persona hace que al principio parece simplemente un rasgo de personalidad sin mayor importancia. Siempre está aprendiendo algo. No porque tenga que hacerlo. No porque alguien se lo pida. No porque tenga un examen pendiente o un proyecto que lo requiera. Sino porque no puede evitarlo. Un tema nuevo no es una obligación para ella. Es una necesidad. Su cerebro trata el conocimiento nuevo exactamente como otros tratan el entretenimiento. Con el mismo placer, con la misma urgencia, con la misma sensación de que algo falta si no hay algo nuevo que procesar.
La investigadora Sophie von Estum de la Universidad de York publicó en 2011 un análisis de múltiples estudios sobre lo que ella llamó curiosidad epistémica. Y su conclusión fue algo que los sistemas educativos todavía no han integrado completamente. La curiosidad epistémica, la tendencia a buscar conocimiento nuevo por el placer intrínseco de hacerlo, es un predictor significativo de inteligencia general e independiente del coeficiente intelectual medido en test estándar. En otras palabras, la curiosidad por sí misma, separada de cualquier otra medida, predice capacidad cognitiva. Y la razón neurológica es concreta. Cuando el cerebro está en estado de curiosidad activa, los sistemas de recompensa se activan de la misma forma que con otras recompensas primarias. El cerebro trata el aprendizaje nuevo como una recompensa en sí misma, no como un medio para obtener otra recompensa. Eso es exactamente lo que describes cuando dices que esa persona siempre está leyendo sobre algo nuevo, investigando algo que nadie le preguntó, aprendiendo cosas que aparentemente no tienen ninguna utilidad práctica inmediata. Pero hay algo más que von Estum documentó y que explica por qué esa curiosidad importa tanto en la práctica. El cerebro que aprende por curiosidad sin presión de aplicación inmediata, construye conexiones entre áreas de conocimiento aparentemente no relacionadas. Y esas conexiones son exactamente donde nacen las ideas más originales, las soluciones más creativas y las perspectivas que nadie más tiene. La persona que solo aprende lo que necesita inmediatamente tiene un mapa de conocimiento muy eficiente para las rutas conocidas. La persona que aprende por curiosidad tiene un mapa lleno de caminos inesperados que conectan lugares que nadie más pensó en conectar. Y en el momento donde hay un problema que las rutas conocidas no pueden resolver, esa persona es la única que tiene el camino. Número 6. Tolerancia a la ambigüedad cognitiva. Existe una tendencia en el cerebro humano que los psicólogos llevan décadas estudiando y que explica una cantidad enorme de malas decisiones, conflictos innecesarios y errores de juicio colectivos. Se llama la necesidad de cierre cognitivo. Y es exactamente lo que suena. El cerebro humano en general tiene una preferencia poderosa por las respuestas definitivas. Las preguntas sin respuesta generan incomodidad. Y esa incomodidad empuja hacia respuestas simples aunque sean incorrectas, solo para eliminar la tensión de la incertidumbre. El investigador Arie Kruglansky de la Universidad de Maryland documentó que las personas con alta necesidad de cierre cognitivo toman decisiones más rápidas pero significativamente menos precisas. Prefieren una respuesta incorrecta pero definitiva a la incomodidad de mantener una pregunta abierta. Y aquí está lo que hace diferente a esta persona que conoces. Cuando no hay una respuesta clara, cuando la situación es ambigua, cuando la información disponible no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva, ella no entra en pánico. No busca la respuesta más rápida para eliminar la incomodidad. No acepta la explicación más simple solo porque elimina la tensión. No fuerza una conclusión donde los datos no la soportan. Puede vivir con la incertidumbre. Puede sostener una pregunta abierta durante días, semanas o meses si los datos no justifican cerrarla todavía. Y eso desde afuera puede parecer indecisión. Puede parecer que no tiene una postura clara, que evita comprometerse con algo. Pero lo que está haciendo es exactamente lo contrario de la indecisión. Está siendo intelectualmente honesta en un mundo que premia las certezas rápidas aunque sean falsas. Las personas con baja necesidad de cierre cognitivo, que toleran mejor la ambigüedad, muestran consistentemente mayor capacidad para integrar información contradictoria, generar hipótesis más creativas y llegar a soluciones más sofisticadas. Porque no están presionadas por la incomodidad de la incertidumbre a simplificar prematuramente lo que es genuinamente complejo. La próxima vez que esa persona diga no sé, es más complicado que eso, o depende, antes de que lo interpretes como falta de criterio, considera que puede ser exactamente la señal opuesta. La persona que tiene respuestas simples para todo probablemente no está entendiendo la complejidad real de nada. Número 7. Suspensión del juicio epoché cognitiva. Los antiguos griegos tenían un concepto filosófico que hoy la psicología cognitiva moderna usa para describir una de las capacidades más difíciles de desarrollar en el pensamiento humano. Lo llamaban epoché, que significa suspensión del juicio. Y lo que describe es algo que esta persona hace de forma consistente y que el resto raramente puede sostener. No opina sobre lo que no conoce. Parece simple. Parece obvio. Parece algo que todos deberían hacer. Pero observa lo que ocurre en cualquier conversación sobre cualquier tema. Política, tecnología, medicina, economía, relaciones. La mayoría de las personas tiene una postura formada en los primeros 30 segundos sobre temas que llevan décadas siendo estudiados por especialistas. No porque tengan información suficiente, sino porque el cerebro humano tiene una inclinación poderosa hacia la formación rápida de opiniones. Es un mecanismo evolutivo.
En el entorno en que evolucionamos, tomar decisiones rápidas era más importante que tomar decisiones correctas. El problema es que ese mecanismo en el mundo actual produce algo muy específico. Opiniones fuertes basadas en información débil. Certeza sin fundamento. Y la incapacidad de actualizar esas opiniones cuando la evidencia las contradice porque el ego ya está comprometido con la postura original. Esta persona que conoces hace algo diferente. Cuando el tema sale en conversación y todos empiezan a opinar, ella escucha, pregunta, pide más información. Y si no tiene suficiente contexto para formarse un juicio responsable, simplemente no lo forma. No porque no tenga criterio, sino porque sabe exactamente lo costoso que es opinar desde la ignorancia. Ha visto suficientes veces lo que pasa cuando alguien construye una postura sólida sobre una base de información incompleta y luego no puede cambiarla aunque la evidencia lo justifique. La investigación en disposiciones de pensamiento, que estudia los hábitos mentales que predicen el razonamiento de alta calidad, identifica consistentemente la suspensión del juicio como uno de los marcadores más confiables de pensamiento sofisticado. No es pasividad. Es lo contrario de la pasividad. Requiere una disciplina cognitiva extraordinaria, resistir la presión social de tener una opinión sobre todo, cuando todos a tu alrededor la tienen. Requiere una tolerancia a la incomodidad de parecer que no sabes o que no te importa cuando en realidad estás siendo más honesto intelectualmente que todos los que opinan. Y requiere algo que muy pocas personas tienen en cantidad suficiente: la conciencia de los límites del propio conocimiento. Que es, en última instancia, lo que Sócrates describió hace más de 2000 años cuando dijo: la única cosa que sé es que no sé nada. No era modestia. Era la señal más clara de inteligencia que alguien puede dar. 7 rasgos. El efecto Dunning-Kruger. El pensamiento socrático. El procesamiento profundo. La inhibición de la amígdala bajo presión. La curiosidad epistémica. La tolerancia a la ambigüedad. Y la suspensión del juicio. Ninguno de estos rasgos aparece en los sistemas de medición que el mundo usa para definir la inteligencia. No están en los exámenes. No producen las mejores notas necesariamente. No generan la impresión más llamativa en los primeros 5 minutos de conocer a alguien. Pero están en las personas que cuando hay un problema real que nadie sabe resolver, de alguna forma misteriosa, siempre tienen la respuesta. Ahora tienes la explicación científica de por qué. Y probablemente mientras veías cada rasgo pensaste en alguien específico. Alguien que duda demasiado. Que hace preguntas incómodas. Que tarda más que todos en responder. Que se calma exactamente cuando todo se complica. Que siempre está aprendiendo algo nuevo. Que dice depende cuando todos quieren certeza. Que no opina sobre lo que no conoce. Si esa persona existe en tu vida, ya sabes lo que tienes.